Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a Palabra Santa, bienvenido a este espacio que estamos dedicando a la santidad. Sí, la santidad. Esto que de lo que se habla muy poco eh, y que en realidad es la mayor empresa que cualquier persona puede eh, montar en su vida. O sea, ser santo es el objetivo más importante y más grande que tiene todo ser humano. Y es lo primero de lo que no se habla y es lo primero que nadie nos enseña. El único objetivo que tiene el ser humano es ser santo, alcanzar la santidad. Yo te hablaba en el primer programa sobre el reglamento, competir de acuerdo al reglamento. Segundo programa te hablé de la importancia de desconfiar de nosotros mismos. Y en el tercer programa te hablé de la importancia opuesta de poner toda nuestra confianza en Dios. Hoy vamos a hablar de cómo reconocer si eso que yo ya te hablé y te conté, cómo reconocer si no solo lo he aprendido con la cabecita, sino que lo he puesto en práctica. Cómo saber si voy bien en este camino, ¿no? Estamos tratando de perfeccionar la virtud y de caminar hacia la santidad. Pido perdón por los perros, pero es un barrio, estoy en casa y es un barrio muy ruidoso con muchos perros de fondo, así que pido perdón. Mira, en esto que te decía, hay tres tipos de personas o de personalidades en el camino a la santidad. Voy a tratar de graficarte las tres para ver en qué lugar estás vos y si todavía no estás caminando y te lo estás proponiendo, bueno, tener estas armas, estas herramientas como para ir viendo si estás bien o estás mal. Mira, hay almas que creen ser lo que no son. Y ese es el título del programa de hoy. Sí, como te lo digo. Almas que se imaginan que ya consiguieron la desconfianza en sí mismos y que ya están confiando en demasía en Dios. Ya está. Pero ¿qué pasa? Se autoengañan. ¿Y por qué digo se autoengañan? Sí, porque cuando llega la primera falta, el primer error, el primer pecado, ¿qué les pasa a estas almas? Se inquietan, se desaniman, se afligen, pierden la esperanza de poder progresar en la virtud. ¿eh? Y todo esto es ¿por qué? Porque es una señal clarísima de que esta persona no puso su confianza en Dios, sino que, por lo contrario, toda la confianza la puso en quién? En sí misma, y a lo mejor dijo a poner la confianza en Dios. Pero en el obrar, la confianza la había puesto en sí misma. Y por lo general, estas almas, en vez de aprender de estos errores, todo lo contrario, se desesperan y su tristeza llega a ser tan grande que muchas veces hasta llegan a abandonar el camino hacia la santidad. Primer tipo de personalidad. La segunda, quien desconfía mucho de sí mismo y confía mucho de Dios, suele ser una persona que cuando comete alguna falta, porque también va a cometer faltas, no está exento de cometer faltas, nadie, cuando comete alguna falta no se desanima, no se desespera, no se inquieta demasiado, no se aflige demasiado. Todo lo contrario, ¿qué pasa? Conoce, reconoce que es débil, que es limitado, que nada puede sin Dios. ¿eh? Y también se da cuenta que aparte de su debilidad, ha trabajado poco. Sí, ha trabajado poco en aumentar su confianza en Dios. ¿eh? Y, y, y en vez de amargarse, desesperarse, todo lo contrario, hace de esta mala experiencia una manera de capitalizarse. Sí, así como te lo digo, me estoy capitalizando. O sea, tomo esto como un hermoso ejemplo, una hermosa experiencia, que si bien fue algo malo, es una hermosa experiencia para aprender a desconfiar aún más.
de mis propias fuerzas. Y a confiar muchísimo más en ¿quién? En Dios, en esa bondad de nuestro Señor. Eso es así. Y podemos ver en esta persona que aprendió a desconfiar de sí mismo y a confiar en Dios, podemos ver que va llevando todo este proceso interior con confianza, lo va haciendo con tranquilidad. Sí, se duele, le duele, está arrepentida, pero todo esto se hace de una manera suave, pacífica, humilde, lleno de confianza en Dios. Dios me va a perdonar, su misericordia infinita, pero no me va a perdonar solo porque Él es misericordioso, sino porque yo estoy arrepentido y reconozco que me equivoqué. Reconozco que me equivoqué. Y en vez de abandonar la carrera como lo hizo la alma que te contaba recién, al contrario, se va a proponer justamente enfrentarse a esos enemigos que hay todos los días, que son los enemigos de nuestra propia salvación, y lo va a hacer con mayor ánimo, con mayor fuerza y con mayor sacrificio que antes. Vemos dos tipos de personalidades. Ahora te cuento la tercera, que también es engañosa y nos sirve. Presta atención. Hay algunas personas, esta tercera personalidad, que cuando cae en alguna falta, que también peca, se aflige, se desanima, a veces con exceso, pero tiene más interés, escucha esto, tiene más interés en recuperar la amistad con Dios que en recuperar la amistad con la persona ofendida y alcanzar la paz. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a suponer que hoy yo, no sé, discutí con mi vecino, o con mi papá, o con mi hijo, o con mi esposa, con el que sea. Le falté el respeto, falté a la caridad. Sé que hice mal, está mal lo que hice, estoy totalmente equivocado y lo sé. Pero, ¿a dónde está el error? O sea, esta persona desconfiaba de sí misma, confiaba supuestamente en Dios, y en este trabajar de perfeccionar la virtud, se equivocó, lo reconoció, no se desesperó, pero toda su atención está más puesta en recuperar la amistad con Dios que en corregir primero ese daño que hizo. ¿De qué manera? Le falté el respeto a mi esposa, falté a la caridad. ¿Qué debo hacer primero? Pedirle perdón, reconciliarme con ella, para después ir a reconciliarme con Dios. Entonces, estas personas lo que buscan es como una manera de librarse de la inquietud. A ver, estoy inquieto porque falté a un hermano y con eso ofendí a Dios, el santo temor de Dios. Pero mi preocupación está más en resolver mi inquietud con Dios que en perfeccionar la virtud, los valores cristianos. Alcanzar la paz con la persona ofendida para después alcanzar la amistad con Dios a través del sacramento de la reconciliación, que es la confesión de los pecados con un sacerdote. Entonces te conté las tres maneras. Vos te ubicarás en el lugar en el que estás, o a medida que vayas caminando irás viendo dónde te podés ubicar. Ahora, cada persona debería preguntarse de vez en cuando: ¿cuál es la causa de la tristeza que siento por haber pecado? ¿Cuál es la causa? Y con esto podés ver estos tres casos que acabamos de hablar. O sea, la causa es haber disgustado a Dios,
¿La causa es haber hecho daño a los demás o a mi esposa o a mi vecino? La causa puede ser haber, haber manchado horriblemente mi alma que está siendo observada por Dios y sus ángeles y sus santos. A ver, la tristeza viene por el lado de haber perdido ese brillo y esa gloria que necesito para la eternidad. La tristeza puede venir por haberme puesto en mis espaldas una razón más para tener un castigo, por decirlo así, para el día de mi juicio personal. O simplemente lo que me entristece, y presta atención acá, o simplemente lo que me entristece es mi amor propio, mi orgullo, los cuales quedaron heridos, ese amor propio, ese orgullo. O sea, el tema es mi amor propio y mi orgullo o lo que acabo de decir. Esto es importantísimo, importantísimo que te lo puedas preguntar, y no una vez, muchas veces. Hablamos de estas tres personalidades, y es muy importante, te diría que importantísimo, el examen de conciencia, ¿no? El Papa Francisco dice algo que a mí me gusta mucho, que es custodiar frecuentemente el corazón. Custodiar el corazón. Por eso el examen de conciencia cotidiano nos ayuda a no caer en estos errores. Muchas personas que están muy cerca de Dios y que están más preocupadas por estar tranquilos, me equivoqué, pero ya está, me confesé y no reparé el daño que hice. Pero ya está, ya me confesé, cumplí con lo que supuestamente debía cumplir. No. Reparar el daño cometido, arrepentirme, y pedir perdón a mi hermano y a Dios. Es todo un conjunto de cosas, no es solo una. Entonces, vamos a seguir caminando. Hoy hablamos de esto, ¿no? De cómo reconocer. Cómo reconocer. Ahora, el capítulo 5 también es un capítulo hermoso, que te invito a que mires, a que me acompañes, que estaré grabando en los próximos días. Y va a ser muy interesante. Hay mucho por compartir, hermano, mucho por compartir. Te aseguro, si me acompañás, si me seguís, de acá vamos a salir edificados todos, todos. Hay mucho por trabajar en este camino a la perfección de la virtud y a la santidad. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en un próximo programa de Palabra Santa. Chao.